Bueno, muy bien, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestros controladores lógicos. Ya hemos finalizado con el while controller previamente y ahora vamos a continuar con el for each controller. Así que vayamos a configurar nuestro script y a ejecutar nuestras pruebas. Bienvenidos. Bueno, muy bien, entonces volvemos a nuestro script, el mismo que veníamos trabajando con el anterior controlador, con el while, y vamos ahora a agregar un nuevo controlador. Vamos a agregar el for each controller y lo que vamos a hacer es limpiar un poco ahora nuestro script. Digamos, este while ya no lo vamos a usar, entonces lo podemos depurar de nuestro script. Bien, entonces voy a dejar este reservar dentro del throughput, tal cual, como vamos a seguir trabajando con nuestro output, solo que el while sí lo voy a eliminar. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a dejar el script tal cual como ya lo tenemos y ahora a nuestra petición http reservar le vamos a agregar un controlador lógico, el for each controller. Y de hecho a nuestra petición comprar también le vamos a agregar un for each controller. Bien. Bien, listo. Entonces esta sería la pantalla de nuestro controlador y lo primero que hay que saber es, bueno, el for each también, digamos, es un elemento que nos va a permitir iterar dentro de un conjunto de valores que provengan de una fuente externa o interna, mediante variables, etcétera, ¿sí? E iterar esos valores y poderlos trabajar dentro de una petición o una muestra. Entonces, estos son los campos que tenemos aquí en este controlador para poder configurar. Bien, el primero es la variable de entrada que proviene pues, de esa fuente externa o interna, ¿sí? Que es la que almacena ese conjunto de valores por el cual este controlador va a iniciar a iterar para comenzar a asignarle al hilo que va a entrar en esa petición. Este start y este end, pues digamos que son los, podemos colocar ahí unos límites de inicio y de finalización con relación al número de valores que existan en esta variable que le vamos a configurar. ¿Bien? O simplemente los dejamos en blanco y acá colocamos esta variable de referencia que contiene ese conjunto de valores y aquí la variable de salida. Esta sí sería una variable nueva, ¿sí? El cual va a contener el valor que va extrayendo en cada loop que va haciendo en este for each. Bien, entonces veámoslo desde esta perspectiva. Nosotros vamos a trabajar este for each con este elemento, con el XPath Structure para este caso. Fíjense que aquí estamos haciendo una extracción de una información que me está, digamos, trayendo un conjunto de valores y los está almacenando en esta variable llamada destino. Bien, esos valores los vamos a trabajar con este for each para podérselos asignar eventualmente a la petición reservar. Bien, mediante esta variable. ¿Sí? Eso quiere decir que a cada hilo le va a iterar el número de valores que se encuentra en ese conjunto. Bien, y a esta petición comprar vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? Pero vamos a trabajar ya no con un XPath, sino con estos elementos de expresiones regulares, ¿sí? Con el Regular Expression Extractor. Bien, fíjense que tiene unos valores de referencia y los vamos a trabajar acá y los vamos a asignar también aquí como valores dinámicos dentro de la ejecución. Bien, entonces fíjense que basado en el ejemplo que vamos a hacer, la variable que vamos a configurar acá será esta de acá, ¿sí? Y aquí en compra vamos a configurar, puede ser esta, var1 o var2, ¿bien? Acá configuramos una de las dos, ¿bien? Para poder trabajar la otra variable tendríamos que crear un nuevo for each, ¿bien? Y podérselo pasar a este como una nueva variable. Aquí tendríamos que pasarle la nueva variable que configuremos acá, ¿bien? Entonces hagamos el ejercicio. Vamos a configurar aquí destino, que es esta variable. Y acá vamos a colocar un output, puede ser
no sé, destino, dejémoslo así, como una variable de salida, ¿bien? Entonces esto se vería así. Entonces fíjense que nuestra variable va a contener todos estos valores que son producto pues, de la extracción que va a realizar, la almacena en esta variable. Y esos valores, pues, digamos que son todas las coincidencias que están en esta extracción. Bien, entonces nosotros lo que vamos a hacer es que todo este conjunto de valores los vamos a iterar con el for each, ¿sí? Y el for each va a trabajar esta variable y luego la va a exportar a esta variable, en donde va a colocar cada uno de los valores, ¿sí? Uno de los valores y se los va pasando a cada hilo, le va pasando cada uno de los valores y hasta que termine todas las iteraciones o todo el conjunto de valores que se encuentra acá, continúa con el siguiente hilo. Bien, entonces digamos que esa sería como la forma en la que se vería esta variable con el conjunto de valores y la forma de exportarlo a la variable de salida, es decir, esta de acá. Bien, bien, y así uno por uno se los va asignando a este, ¿sí? Uno por uno, y se los va agregando a cada hilo hasta finalizar todo el conjunto de valores. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Como les mencionaba en el video anterior, recuerden que este campo match funciona, digamos, con un factor clave, que son el valor 0, que es el random, o el valor positivo, para colocar un valor específico de la coincidencia o del valor, o un valor negativo, ¿sí? Que significa que nos va a permitir iterar dentro de todo ese conjunto de valores con un elemento como el for each, tal como lo vimos previamente con otros elementos, ¿sí? Que ya vienen, digamos, predefinidos con el -1, que son específicos para poder trabajar con elementos como el for each. De esa forma, el for each va a poder iterar dentro de este conjunto de valores. Caso contrario, no va a poder trabajar. Lo mismo con alguno de estos dos, tendríamos que configurarle el valor negativo y este var2 entonces lo pasaríamos acá. Y acá coloquemos salida 2. Bien. De hecho, podríamos trabajar con esta variable 1, dejarla así tal cual y crear un for each listo, muy bien. Entonces estamos haciendo esta extracción, repasemos, lo conservamos en esta variable, luego tomamos la variable de referencia y los vamos a trabajar mediante esta variable de salida, todos los valores que estén allí. Y para nuestro hilo, esta será la variable que tendríamos que entregar. Bien. Luego aquí va a ser una nueva extracción, va a tomar un valor, lo va a almacenar acá, y como también recuerden que tiene aproximadamente unas 5 coincidencias, si no estoy mal, entonces también nos va a permitir iterarlo. Entonces aquí vamos a trabajar la variable 1, vamos a trabajar la variable 2, ¿sí? var2, y lo vamos a exportar a una variable que se llama salida 2. Bien. Este es el vuelo, fly, o sea, este de acá. Bien, entonces quedaría de esta manera. Este var1 vendría entonces de acá, simplemente lo extrae, llegaría a la variable, el valor, y tomará el random y lo va a colocar ahí. Bien.
Y listo, digamos que ya en este sentido estaríamos listos para ejecutar nuestra prueba. Digamos que aquí lo que podríamos modificar es un poco los hilos para que podamos ver un poquito más, más hilos trabajando esta iteración. Podríamos subir aquí a 20 y en el throughput colocar el 50% y de ese 50% otro 50%. Y acá otro 50%. Yo creo que así ya estaría bien configurado. Serían, digamos, 10 hilos, 5 hilos y 2 hilos aproximadamente. Bueno, entonces ya teniendo la configuración lista de nuestro script, vamos a ejecutarlo. Vamos a, digamos, vamos a modificar esto que ya venía de nuestra ejecución anterior. Podríamos dejar este, pero entonces podríamos manejar este de acá. Muy bien. Y podríamos agregar, para poder validar esas variables, vamos a agregar un sample de este dummy, y al dummy le vamos a agregar un listener que va a ser este de acá. Bien. Vamos a validar esta variable, a ver con qué valor nos está llegando en este for each, ¿cierto? Únicamente pues para efectos de depuración de nuestra prueba, ¿sí? Vamos a ver qué valores nos está generando ahí en cada loop. Y de igual manera vamos a hacer lo mismo acá. Entonces vamos a agregar un dummy. Y acá vamos a colocar la variable salida 2 y var 1. Bien, recuerden que esas dos variables vienen de esta nueva que estamos generando acá de la iteración y el var 1, que es el que ya veníamos trabajando anteriormente desde la petición reservada. Bien, que también se lo estamos asignando acá. ¿Sí? Y este es el que proviene de la iteración, salida 2, es el que estamos trabajando en la iteración. ¿Listo? Entonces vamos a agregar aquí un listener para poder estudiar mejor la ejecución de nuestra prueba. Bien. Listo, entonces ya con esto podemos iniciar la ejecución. Entonces aquí fíjense que ya estamos ejecutando nuestra prueba. Entonces para ver un poquito mejor, centrémonos en estos for each. Miremos el dummy que hemos creado. Si este dummy estamos validando esta variable de salida que es esta de acá. Entonces miremos qué valor ya terminó nuestra prueba. Entonces miremos aquí en el response data, aquí en el request, que es donde la hemos configurado. Y fíjense los valores que va generando en cada iteración. Fíjense. París, Filadelfia, Boston, Portland, París, San Diego. Entonces fíjense que son valores diferentes. Fíjense aquí en el hilo. ¿Ves? El hilo 2 iteró, hasta aquí itera nuevamente el 2. Es decir, que generó, el 2 ya no vuelve a aparecer. 1, 2, 3, 4, 5 iteraciones para el hilo 2. Y así sucesivamente en cada iteración y se va generando todos los valores dinámicos. ¿Listo?
Esos son los valores que están llegando a nuestra variable outDestino que provienen de acá y que se la estamos asignando a este parámetro FromPort, y vamos a verlo directamente desde nuestro ViewResult. Fíjense, vamos a mirar la petición, cómo se generó la petición. Miren, tipo post, el parámetro FromPort y el valor París. El siguiente, Filadelfia, Boston. Entonces fíjense que se generó de manera dinámica la ejecución y se generaron 70 muestras. Bien, 70 muestras. Recuerden, porque estamos ejecutando 20 hilos, ¿bien? Y le estamos diciendo que esos 20 hilos van a entrar aquí a este throughput controller del 50%, es decir, 10 hilos. 10 hilos que se van a venir a trabajar en este for each. Y recuerden que este valor, este XPack Structure, que se almacena en destino, es el que vamos a trabajar acá. Recuerden que tiene 7 valores almacenados allí. ¿Recuerdan? Los 7 valores. Entonces, cada hilo van a entrar 10 hilos y cada hilo se le va a asignar uno de estos valores, va a iterar esos 7 valores. Bien, así, pues los 10 hilos. Eso quiere decir que son 70 muestras con estos valores. Bien, de esa manera es que va a funcionar el for each. Bien, fíjense aquí en el View Results in Table, en donde podemos observar el hilo 2, las veces que iteró. Fíjense, el hilo 10, las muestras que generó, el hilo 12, 14, las iteraciones que tuvo cada uno de los hilos con los valores que provenían de esta variable. ¿Listo? Entonces, listo. Por ese lado, bien. Y digamos que de esos 10 hilos que entraron acá, pues acá vuelve a hacer el mismo recuento, el 50%, 5 hilos, y esos 5 hilos vienen y se trabajan acá. Entonces recuerden que este bar 2 viene de aquí, de esta expresión regular, de esta extracción que se hizo en la petición reservar, ¿sí? En donde extrajo unos valores que venían de esta petición como respuesta, y esos valores eran aproximadamente 5 coincidencias. Entonces esas 5 coincidencias vienen acá a la variable número 2, perdón, al bar 2, y es la que le estamos asignando aquí a este for each para que trabaje. Bar 2, y cada iteración la va a trabajar mediante la variable salida 2, tal cual como el ejemplo anterior. Se lo vamos a asignar al campo fly. Bien, y de esa manera va a iterar por cada uno de los hilos que van a entrar en este for each y en este throughput, que fueron 5 hilos. De esos 5 hilos, a cada hilo le va a asignar el valor que provenga de esta variable salida. Bien. Y bar 1 si no se está trabajando con ningún for each, ese sí viene directamente de acá y aleatoriamente se lo va a asignar a cada hilo. Ahí sí no va a iterar, sino que en todas las muestras que se generen, pues va a generar la cantidad de, digamos, únicamente va a generar 5 valores dentro de todas las muestras que se generen, porque no se está iterando por cada hilo. Entonces miremos cómo quedó. En nuestra petición comprar, fíjense acá, se generaron 25 muestras, ¿bien? De los 5 hilos que entraron. Entonces fíjense acá, el hilo 4, el hilo 8, el 12 y así sucesivamente con las iteraciones, y recuerden que eran 5 coincidencias. Entonces de esa manera las 5 coincidencias por los 5 hilos nos da las 25 muestras. Miremoslo aquí en el dummy, cómo nos llegaron los valores. Fíjense cómo va cambiando los valores en cada una de las muestras. Entonces fíjense nuevamente cómo el valor que proviene de nuestra iteración va cambiando por cada uno de los hilos, tal como lo vimos acá, por cada uno de los hilos. ¿Sí? ¿Sí? Y fíjense cómo el bar 1
el cual no tenía un for each, se mantiene estático durante cada una de las iteraciones de los hilos. Fíjense, aquí cambia, aquí vuelve a cambiar. Bien, estos son dinámicos porque está dentro del for each. Bien, entonces, digamos que aquí ya grosso modo hemos podido darnos cuenta cómo funciona el for each, cómo hace su bucle mediante el trabajo, el uso de un conjunto de valores que provienen de una fuente externa o interna, como en este caso. Inclusive externa con la extracción que hemos hecho y lo hemos almacenado dentro de un conjunto de variables. Bien, entonces de esa forma, pues bueno, hemos finalizado acá. Lo que podemos hacer es una nueva ejecución mucho más limpia. El dummy sampler, pues precisamente para probar, hacer un debug y validar que nuestras variables en este caso están llegando con valores y funciona. Entonces podremos ya deshabilitarlos para no generar esas muestras innecesarias. Sí, entonces vamos a eliminarlo. Y aquí lo que vamos a hacer es agregar un nuevo listener que no tenemos. Este de acá. Entonces ya nos quedarían estos dos. Únicamente para esta petición, pues digamos que para efectos de prueba poder verlo aquí con la interfaz gráfica cómo nos están llegando, al igual como si lo estamos haciendo acá. Inclusive manejemos, al igual que lo estamos haciendo con este, manejemos también el parámetro acá, quitemos ese counter y coloquemos el salida 2. Bien. Aquí también eliminemos este dummy, ya sabemos que nos está funcionando. Bien. Entonces ya vamos a ejecutar nuevamente nuestro grupo de hilos, nuestra prueba. Vamos a hacer una prueba ya más limpia, sin dummies. Borremos este dummy también de acá. Y estamos listos para ejecutar nuestra prueba. Bien. Bueno, limpiamos, ejecutamos nuestra prueba. Y aquí estamos viendo cómo se ejecutan cada una de nuestras peticiones y cada uno de nuestros hilos. Ustedes se pueden dar cuenta de los valores dinámicos que están en la petición reservar, en comprar también, fíjense. ¿Sí? Y los vamos a ver específicamente en cada una de las muestras. For each, reservar, view. Entonces fíjense las 70 muestras. Recuerden que de los 20 hilos aquí entran 10 y de esos 10 tienen que iterar 7 veces porque son los valores, el conjunto de valores que viene aquí en este for each. Bien. Y nos genera las 70 muestras, no hubo problema. Aquí nos podemos dar cuenta cómo el parámetro que estamos asignando es dinámico: Filadelfia, París, Boston. Bueno, bien. Iterando, y luego de esos 10 hilos que entran acá, aquí tienen que entrar 5 hilos, el 50%, y también esos 5 hilos, recuerden que este for each va a trabajar con una variable que tiene un conjunto de 5 valores, por lo tanto esos 5 hilos tienen que iterar 5 veces y nos generan efectivamente 25 muestras. Ustedes se pueden dar cuenta aquí en el label los valores dinámicos. Bien, fíjense el parámetro, fly, el valor, y aquí en el nombre cómo lo vemos de manera dinámica. ¿Bien? Entonces básicamente aquí lo que hemos visto es cómo podemos trabajar este tipo de elementos para poder iterar de manera dinámica con los hilos y hacer un flujo, digamos que cada vez más se acerca a una realidad, pues por supuesto dependiendo del contexto de nuestras pruebas, ¿sí? De los objetivos que estén definidos. Pero son elementos que son muy útiles y que podemos cada vez más usar, sobre todo en un contexto pues, muy real. Y fíjense que trabaja con diferentes elementos, como en este caso postprocesadores, en donde nos permite pues, trabajar esos conjuntos de datos o de valores que pueden venir de una fuente externa o que podemos trabajar internamente dentro del mismo esquema. Bien, entonces pues básicamente es cómo poder trabajar el for each dentro de nuestro script de pruebas. Entonces de esta manera ya hemos visto cómo usar este tipo de elementos, pero por supuesto dependerá mucho del contexto de sus pruebas, de los objetivos de sus pruebas, del contexto de su aplicación con el cual ustedes sabrán cómo utilizar este elemento.
Aquí lo estamos viendo a modo de ejemplo, cómo poder utilizar estos elementos, qué funcionalidad tiene, pero pues ya dependerá de cada uno de ustedes evaluar cómo aplicar esto en el contexto de sus pruebas. Bien, y hago énfasis en eso es porque pues recuerden que aquí, digamos, no estamos manejando ni tokens ni login, ¿sí? Y podrían presentar problemas si de pronto primero no entendemos cómo es el comportamiento funcional de nuestra aplicación para poder configurar este tipo de iteraciones. Bien, si ustedes se dan cuenta, digamos para el caso de este ejemplo, pues estamos enviando una petición post con unos valores que escogimos en el home. ¿Sí? Aquí en el home entramos a nuestra aplicación y escogimos un destino, un origen y un destino para poder hacer una reservación. Y esta es la petición post con esos valores. ¿Sí? Pero si ese mismo usuario vuelve y obtiene unos nuevos valores, pues digamos que en un contexto real eso no pasa. ¿Sí? Si yo necesito un nuevo origen y un nuevo destino, tendría que devolverme, ¿cierto?, al home y hacer esa nueva reservación o esa nueva selección. Entonces, eso tendríamos que evaluarlo también. ¿Sí? Aquí es a modo de ejemplo. Y digamos que para poner un ejemplo mucho más claro, hablemos de un sitio de comercio electrónico, ¿sí?, en donde ustedes van a hacer la compra de un libro, unos zapatos, ¿sí?, y están en el home o en el sitio y ustedes pueden seleccionar varios productos y agregarlos al carrito, ¿sí?, sin salirse de ese sitio. Simplemente agregan y agregan un carrito antes de enviar. Entonces, en ese sentido, cuando envíen ya la petición, cuando le den enviar, es decir, hagan esta petición tipo post, pues ustedes van a enviar todos esos valores, ¿sí?, todos esos productos, y de esa forma pues podríamos, todo ese conjunto de valores, sí los podríamos trabajar con el for each para entregárselos a ese post, ¿sí?, en un solo envío a un solo usuario, ¿sí? Digamos que este podría ser un ejemplo claro. Lo mismo acá en reservar. Si el home nos permitiera a nosotros escoger varios destinos o poder hacer varias reservas, pues aquí en esta petición tipo post podría enviar todas esas reservas y todos esos valores que van en esa reserva los puedo iterar con el for each porque se van para el mismo usuario, ¿sí? En caso contrario, si es así tal cual como lo estamos haciendo acá, pues tendríamos que configurar aquí también el poder devolvernos, el manejar el mismo token y no tener inconvenientes. Entonces nos tocaría complementar nuestro flujo de modo que regresemos y mantengamos el mismo token y poder hacer una nueva reserva. O mirar dentro de esta misma aplicación qué otro contexto podríamos aplicar el for each, ¿sí? El punto es que pues, dependerá mucho el contexto de sus pruebas, cómo ustedes aplican estos elementos para asemejarlo a la realidad, ¿sí? Hay que evaluar muy bien ese punto. ¿Bien? Entonces ya con esto, pues digamos, hemos finalizado ya con este elemento for each controller y espero que haya sido de su utilidad. Muchas gracias. Bueno, muy bien amigos, y con este tercer punto, for each controller, hemos cerrado el primer bloque de los controladores lógicos. Espero que haya sido de su utilidad y puedan sacarle todo el provecho a sus pruebas. Nos vemos en el próximo video con más de controladores lógicos y JMeter. Muchas gracias. Hasta luego.